En una mañana soleada de martes en la calle Serrano de Madrid. El grito que rasgó el aire no fue uno cualquiera. Fue de esos que te congela la sangre en las venas. Que te dice que algo irreparable acaba de ocurrir. Yo lo sé bien. Porque fui yo quien lo provocó. Me llamo Isabel Ruiz. Y voy a contarte cómo destruí a las dos personas que más amaba en este mundo. Pero primero, déjame pintarte el cuadro de esa mañana a las 8:47 exactas. Cuando mi venganza, planeada con la precisión de un relojero, por fin cobró vida. Elena Vargas estaba en su cocina inmaculada. Aún en pijama de seda. Sosteniendo un paquete que acababa de llegar a su puerta. La dirección del remitente estaba en blanco. Tal como lo había diseñado. Sus uñas perfectamente arregladas temblaron al rasgar el papel marrón. Esperando tal vez un regalo tardío o algo de un cliente de su agencia inmobiliaria. Lo que encontró dentro la hizo soltar la caja como si quemara. El grito que siguió no fue humano. Fue terror puro. Crudo y desesperado. El sonido de alguien cuyo mundo entero se derrumba en un instante. Empezó bajo. Casi como un gemido. Y creció hasta algo tan fuerte y aterrador que la señora López, la vecina de al lado, dejó caer su taza de café en el porche. ¿Ayuda? Que alguien me ayude. Gritó Elena con la voz quebrada. Tropezando hacia atrás y derribando una silla de la cocina. El contenido del paquete se esparció por el suelo de mármol. Y ella no podía dejar de mirarlo. No podía dejar de gritar. Desde mi coche aparcado al otro lado de la calle. Observé tras mis gafas de sol cómo el caos estallaba en esa calle residencial tan tranquila. El señor Martínez salió corriendo de su jardín. Aún con la manguera en la mano. La joven madre de 3 casas más abajo apareció con su bebé en brazos. Hasta la anciana señora García, que nunca salía antes del mediodía, se asomó a su puerta en bata. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Gritaban las voces mientras más vecinos se reunían en el jardín delantero de Elena. Pero ella no podía responder. Solo seguía gritando. Señalando la puerta abierta como si un demonio estuviera dentro. La señora López fue la primera en llegar al umbral. ¿Cariño? ¿Estás herida? Preguntó. Pero al mirar dentro y verlo esparcido por el suelo, su rostro palideció. Retrocedió rápido. Sacando el móvil con manos temblorosas. Hay que llamar a la policía. Susurró al señor Martínez. Pero su voz se oyó en el aire matutino. Y quizás a una ambulancia. El grito duró lo que parecieron horas. Pero probablemente solo fueron 3 minutos. 3 minutos de terror puro que pusieron a todo el barrio en pánico. Alguien ya había llamado al 112. Y las sirenas se oían a lo lejos. Acercándose. Elena por fin se derrumbó en los escalones de su entrada. Sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. Su cabello rubio perfecto estaba revuelto. Su pijama de seda arrugado y manchado de lágrimas. No se parecía en nada a la mujer confiada y hermosa que había estado robándome a mi marido durante los últimos 8 meses. Está sufriendo un colapso. Oí decir al señor Martínez por teléfono. No sé qué vio. Pero la ha aterrorizado de verdad. Si supiera que la mujer llorando en esos escalones no era solo una vecina cualquiera en un mal día. Si alguno supiera que Elena Vargas era la misma que me trenzaba el pelo en nuestra residencia universitaria. La que me abrazó cuando lloré la muerte de mi padre. La que juró en mi boda que siempre estaría a mi lado. La misma que se reunía con mi marido en restaurantes caros mientras yo trabajaba hasta tarde para pagar lo que creía eran cenas de negocios. La misma que llevaba las joyas que yo la ayudé a elegir. Viviendo en el apartamento que yo la ayudé a encontrar.
Todo mientras destruía mi matrimonio desde dentro. Cuando la ambulancia llegó y los paramédicos corrieron hacia Elena. Encendí el motor de mi coche. Mi trabajo allí había terminado. Al menos por ese día. Pero esto era solo el principio. Solo el primer sorbo de lo que pasa cuando traicionas a alguien que te confió todo. Lo que esos vecinos no sabían. Lo que los paramédicos no entendían. Y lo que Elena estaba demasiado aterrorizada para explicar. Era que el contenido de ese paquete no era aleatorio. Estaba elegido con cuidado. Diseñado para atacar sus miedos más profundos y sus secretos más oscuros. Secretos que solo una mejor amiga conocería. Pero me adelanto. Para entender por qué Elena Vargas gritó lo bastante fuerte como para despertar a todo el barrio. Necesitas saber cómo llegamos aquí. Necesitas saber del matrimonio perfecto que no lo era. De la amistad construida sobre mentiras. Y del momento en que descubrí que las dos personas que más amaba habían estado conspirando contra mí todo el tiempo. Así que... déjame llevarte de vuelta a donde todo empezó. 3 meses antes de que ese grito cambiara todo. 3 meses antes de que ese grito resonara por la calle Serrano. Yo vivía lo que todos llamaban una vida perfecta. Al menos eso creía. Era una mañana fresca de octubre cuando recibí el mensaje que lo cambiaría todo. Aunque entonces no lo supe. Estaba en mi oficina esquinera en Ruiz Publicidad. Revisando propuestas de campañas para nuestro cliente más grande. Cuando mi móvil vibró con un texto que me hizo sonreír por primera vez en semanas. ¿Adivina quién vuelve a la ciudad? No puedo esperar para ponerme al día con mi pareja favorita de casados. ¿Elena? Elena. Mi compañera de habitación en la universidad. Mi dama de honor. Mi mejor amiga que se había mudado a Barcelona 8 años atrás por su carrera en bienes raíces. No la había visto en persona desde la fiesta de ascenso de Javier hace 2 años. Aunque nos escribíamos regularmente y hacíamos videollamadas cada pocas semanas. Inmediatamente llamé a Javier a su bufete. No adivinarás quién vuelve. Dije. Casi saltando en la silla. ¿Quién? Su voz sonaba distraída. Probablemente enterrado en expedientes. Elena. Regresa a casa. Deberíamos planear una cena de bienvenida. Quizás en ese italiano que le encantaba. Hubo una pausa. Una pausa larga y extraña que debería haber sido mi primera señal de alarma. Genial. ¿Karine? Realmente genial. Oye. Estoy en medio de algo. ¿Hablamos esta noche? Colgué. Ignorando su respuesta tibia. Javier siempre había sido más reservado que yo. Menos entusiasta con las reuniones sociales. Era su personalidad. Esa tarde. Lo ataqué con planes en cuanto cruzó la puerta de casa. Nuestra casa en la calle Serrano era todo lo que soñamos cuando nos casamos hace 12 años, verja blanca. Porche envolvente. Todo perfecto. Había pasado horas esa tarde buscando apartamentos para Elena. Restaurantes para nuestra cena de reencuentro. Incluso planeando un fin de semana de chicas. Está mirando sitios en el centro. Le dije a Javier mientras se aflojaba la corbata. Encontré 3 apartamentos ideales en su rango de precio. Y pensaba que podríamos organizarle una fiestecita de bienvenida. Nada ostentoso. Solo amigos cercanos. Javier asintió. Pero algo no encajaba. No paraba de mirar su móvil durante la cena. Alegando emails de trabajo. Cuando sugerí invitar a Elena a un brunch dominical ese fin de semana. Dijo que tenía que trabajar. Has estado trabajando muchos domingos últimamente. Mencioné. Intentando mantener la voz ligera. Caso grande en puerta.
Ya sabes cómo es. Sí lo sabía. Javier siempre había sido ambicioso, empujando por el próximo ascenso. El próximo gran cliente. Eso lo hacía exitoso. Pagaba nuestra bella casa y vida cómoda. Había aprendido a aceptar las noches tardías. Las sesiones de trabajo de fin de semana. Las cenas de negocios que parecían ocurrir cada vez más. Pero últimamente, algo se sentía diferente. Javier parecía distante. Distraído. Cuando intentaba contarle mi día, me daba respuestas a medias mientras escrollaba el móvil. Cuando sugerí planear unas vacaciones por nuestro aniversario próximo, dijo que estaba demasiado ocupado para pensarlo. Me decía a mí misma que era estrés. El bufete se expandía, tomando casos mayores. Javier trabajaba por ser socio. Claro que estaba preocupado. 2 semanas después, Elena se mudó a un loft precioso en el centro. La ayudé a desempacar como en los viejos tiempos, riendo al descubrir que aún guardaba fotos nuestras de la universidad en una caja. Míranos, dijo, sosteniendo una imagen de los 3 en mi fiesta de compromiso. Éramos tan jóvenes. En la foto, Javier me rodeaba con el brazo mientras Elena estaba a nuestro lado. Todos sonriendo a la cámara. Parecíamos tan felices. Tan inocentes. Javier miraba a Elena como a cualquiera entonces, cortés. Amistoso. Nada más. No puedo creer que hayan pasado 12 años desde vuestra boda. Continuó Elena. Aún parecéis tan felices juntos. Lo somos. Dije automáticamente. Aunque mientras las palabras salían, me pregunté si seguían siendo ciertas. Esa noche, intenté hablar con Javier sobre mis preocupaciones. Nos preparábamos para la cama. En nuestra rutina que se había vuelto más mecánica que íntima en los últimos meses. ¿Crees que estamos bien?, pregunté, sentada al borde de la cama. ¿Qué quieres decir? Nosotros. Nuestro matrimonio. Pareces tan distante. Javier pausó en medio de cepillarse los dientes. Solo estoy estresado por el trabajo. Isa. Lo sabes. Lo sé. ¿Pero podemos no hacer esto esta noche? Tengo una reunión temprana mañana. Se metió en la cama y se giró, terminando la conversación antes de que empezara. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando su respiración, preguntándome cuándo habíamos dejado de hablar de verdad. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría prestado más atención a cómo cambiaba la cara de Javier cuando mencionaba el nombre de Elena. Habría notado cómo de repente empezó a trabajar aún más noches tardías después de que ella volviera. Habría cuestionado por qué parecía saber exactamente en qué zona del centro buscaba apartamentos. Pero aún vivía en la fachada de mi matrimonio perfecto. Aún creyendo que 12 años de amor y confianza significaban algo. No tenía idea de que mi marido y mi mejor amiga estaban a punto de destruir todo lo que creía saber sobre mi vida. La noche en que mi mundo se hizo añicos empezó como cualquier martes de noviembre. Estaba preparando la cena favorita de Javier. Salmón a la plancha con espárragos. Mientras él alegaba trabajar tarde de nuevo. Se había vuelto rutina, yo cocinando para uno. Comiendo sola. Guardándole un plato que se quedaría en la nevera hasta la mañana. Llevaba 1 hora intentando contactarlo sobre planes de fin de semana con Elena. Pero su teléfono iba directo al buzón. Finalmente, alrededor de las 8, decidí sorprenderlo en la oficina con la cena. Quizás pudiéramos comer juntos por una vez. Hablar como antes. El edificio del bufete estaba mayormente oscuro al llegar.
Solo unas luces dispersas en ventanas. La oficina de Javier estaba en el 7º piso. Y sabía que el guardia me dejaría subir. Lo había hecho antes en sus periodos de trabajo intenso. Pero al llegar a su piso, su despacho estaba vacío. Oscuro. El ordenador apagado. Su maletín ido. Disculpe. Pregunté a la limpiadora en el pasillo. ¿Sabe si Javier López se fue ya? Pareció confusa. El señor López. Se fue alrededor de las 5:30. Como siempre. No lo he visto trabajar tarde en meses. Mi estómago se hundió. Las 5:30. Me había dicho que estaría hasta al menos las 9. Me quedé en ese pasillo vacío sosteniendo un tupper de salmón que se enfriaba. Intentando dar sentido a lo que acababa de aprender. Si Javier no trabajaba tarde. ¿Dónde estaba? ¿Dónde había estado todas esas otras noches? Mis manos temblaron al sacar el móvil y abrir la app Encuentra mi iPhone. Compartíamos ubicaciones años atrás por seguridad. Cuando nos confiábamos por completo. El puntito que representaba a Javier se movía lento por el centro. Lejos de su oficina. Seguí ese punto como poseída. Conduciendo por calles que conocía de memoria. Mi mente acelerada con posibilidades. Quizás reunido con un cliente. Quizás comprando una sorpresa de aniversario. Quizás había una explicación inocente perfecta. El punto se detuvo en la Toscana. Un restaurante italiano upscale al que fuimos una vez por nuestro 5º aniversario. Demasiado caro para cenas regulares. Demasiado romántico para reuniones de negocios. Aparqué al otro lado de la calle y me quedé en el coche. Mirando la luz cálida que salía de las ventanas del restaurante. Parte de mí quería conducir a casa. Fingir que nunca lo seguí. Volver a mi cómoda negación. Pero no podía moverme. Entonces lo vi. Javier salió del restaurante. Y no estaba solo. Tenía el brazo alrededor de una mujer con pelo rubio largo. Vestida con un vestido rojo que nunca había visto. Reían por algo. Absorbidos el uno en el otro. Y cuando se detuvieron junto a su coche, él acunó su rostro en las manos y la besó. No un beso amistoso. No uno de negocios. El tipo de beso que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre dónde pasaba mi marido sus noches. Pero no fue hasta que la mujer se giró hacia la luz de la calle que mi corazón dejó de latir por completo. Elena. Mi mejor amiga. Mi dama de honor. La mujer a la que ayudé a encontrar apartamento. La que planeaba noches de chicas conmigo. La que me preguntaba por mis problemas matrimoniales y ofrecía consejos solidarios. Observé horrorizada cómo Javier le abría la puerta del coche. Su mano demorándose en su espalda baja en un gesto tan íntimo que me enfermó. Se fueron juntos. Probablemente a su apartamento. El que yo la ayudé a encontrar. Me quedé en el coche 20 minutos. Incapaz de procesar lo visto. Esto no era un affair cualquiera con una extraña. Era traición a un nivel que no podía imaginar. Mi marido y mi mejor amiga juntos mientras yo cocinaba y preocupaba por nuestro matrimonio y planeaba fiestas de reencuentro. ¿Cuánto llevaba pasando? Empezó antes de que ella volviera. ¿En una de sus conversaciones inocentes por texto? Se reían de mí. De lo ingenua que era. ¿De lo fácil que era engañar a la esposa confiada? Mi móvil vibró con un texto de Javier. Trabajando tarde de nuevo. No me esperes. Te quiero. Te quiero. Las palabras quemaban como ácido en mi garganta. Otro texto. De Elena. Espero que tú y Javier tengáis una buena noche. No puedo esperar nuestro almuerzo mañana. Te echo de menos.
Te echo de menos. Mientras probablemente estaba en su coche. Yendo a su cama. Llevando el perfume que le compré por su cumpleaños. Conduje a casa en trance. Mi mente girando con recuerdos que de repente parecían diferentes. El entusiasmo de Javier cuando mencioné que Elena volvía. Su aumento repentino en compromisos de trabajo. Como Elena siempre parecía saber qué decir sobre mis problemas matrimoniales. Como si tuviera información interna. Porque la tenía. La obtenía directo de mi marido. Al llegar a casa. Tiré el salmón a la basura y me serví una copa de vino con manos temblorosas. Luego otra. Y otra. Cuando Javier llegó a las 11:30. Oliendo a perfume de Elena y excusándose con cenas de clientes. Yo estaba sentada en el salón con una sonrisa pegada en la cara. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cariño? Pregunté dulcemente. Agotador. Mintió. Besándome la frente como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Mientras lo veía subir a ducharse la evidencia de su traición. Me di cuenta de que la mujer que condujo a su oficina con cena había desaparecido para siempre. En su lugar estaba alguien nuevo. Alguien que iba a hacerlos pagar por lo que habían hecho. A la mañana siguiente. Me desperté con una claridad que no sentía en meses. Mientras Javier se duchaba. Tarareando como si no tuviera preocupaciones. Preparé café y tostadas. Jugando el rol de esposa devota una vez más. Pero dentro. Mi mente trabajaba como una máquina, catalogando cada mentira. Cada engaño. Cada momento que ahora tenía sentido perfecto. Quizás llegue tarde de nuevo esta noche. Dijo Javier. Enderezando su corbata en el espejo del pasillo. Grandes deposiciones en puerta. Por supuesto. ¿Cariño? Lo entiendo. Lo besé en la mejilla. Saboreando la mentira en sus labios. Tengo almuerzo con Elena hoy. ¿Le digo que dijiste hola? Por un segundo. Su mano se congeló en el asa del maletín. Claro. Dile. Dile que espero que se esté instalando bien. En cuanto su coche salió del garaje. Cancelé todas mis reuniones y empecé lo que ahora pienso como mi verdadera educación. Si Javier y Elena pensaban que podían tomarme por tonta. Iban a aprender cuán equivocados estaban. Empecé con nuestras finanzas. Javier manejaba la mayoría de cuentas. Alegando que era más fácil ya que entendía mejor los contratos legales. Le había confiado por completo. Revisando estados solo ocasionalmente. Ahora. Lo revisé todo con lupa. Lo que encontré me hizo hervir la sangre, la Toscana. No una. Sino 7 veces en los últimos 2 meses. Cada cuenta para 2 personas. Cada una costando más de lo que gastaba en compras semanales. Un cargo de joyería por 800 euros el mismo día que Elena me mostró su nuevo collar. Diciéndome que era un regalo de un cliente. Cargos en hoteles boutique que él juraba eran para viajes de negocios. Pero las fechas coincidían con noches que decía estar en la oficina. Y luego. Lo peor, transferencias mensuales a una cuenta que rastreé hasta el alquiler de Elena. Mi marido no solo me engañaba, me robaba para mantener a su amante. Era como si un puñal se clavara más profundo con cada descubrimiento. Pero en lugar de derrumbarme, me endurecía. En España, con nuestras leyes de divorcio. Esto era munición. Pero no quería solo un divorcio limpio. Quería que sufrieran. Que sintieran el vacío que me habían cavado en el pecho. Ese almuerzo con Elena fue una tortura exquisita. Nos encontramos en una cafetería del centro. Y ella parecía radiante.
Como si llevara un secreto delicioso. Cuéntame de tu misterio, hombre. Dije, forzando una sonrisa. Parece que te hace feliz. Elena se inclinó, bajando la voz como en confidencia. Es increíble. Isa me trata como una reina. Pero está casado. Y su mujer es... bueno. Ingenua. No se da cuenta de nada. Mi corazón latía fuerte. Pero mantuve la compostura. ¿Y qué piensas hacer? ¿Esperas que deje a su esposa? Eso espero. Me ha prometido que lo hará pronto. Dice que su matrimonio es un cadáver andante. Cada palabra era una bofetada. Pero la usé como combustible. Esa noche empecé a planear. No confrontaciones dramáticas. No escenas de telenovela. En su lugar, usaría lo que sabía de ellos, sus miedos, inseguridades, secretos. Elena siempre había temido la soledad en la universidad. Entraba en pánico si no podía contactarnos por horas. Necesitaba validación constante. Etc. También tenía un miedo profundo a ser vigilada. De un incidente con un acosador en el instituto que la dejó paranoica. Javier. En cambio, estaba obsesionado con su reputación y control. Necesitaba ser visto como el abogado perfecto. El marido perfecto. El hombre perfecto. Su mayor miedo era la humillación pública o perder el control. Iba a usar esas debilidades contra ellos. Pero necesitaba aliados. Al día siguiente, mientras regaba las plantas del porche, vi a la señora García llorando en su escalón. Me acerqué. Y ella derramó su historia. Su nieto había sido engañado por su esposa, que lo dejó por su socio de negocios. 23 años de matrimonio. Perdidos porque ella quería a alguien con más dinero. Algo en su voz me dijo que no era solo por su nieto. Lo siento tanto. Hombres así. Mujeres así. Piensan que pueden tomar lo que quieren de la gente buena. Piensan que no hay consecuencias. Secó sus ojos con un pañuelo. Mi marido solía decir que los infieles siempre reciben su merecido. Pero ya no estoy tan segura. Me senté a su lado en los escalones. ¿Y si te digo que a veces la gente buena tiene que crear sus propias consecuencias? La señora García estudió mi rostro un largo momento. Diría que suenas como alguien que ha sido herida gravemente. Mi marido tiene un affair. Dije en voz baja. Con mi mejor amiga. Las palabras colgaron en el aire matutino entre nosotras. La señora García me dio una palmada en la mano con fuerza sorprendente. ¿Qué necesitas? ¿Querida? En la hora siguiente. Le conté todo, las mentiras. La traición financiera. El almuerzo donde Elena describió su affair mientras pedía mi consejo. La señora García escuchó sin juzgar, asintiendo o haciendo sonidos de disgusto ocasionales. ¿Cuál es tu plan?, preguntó al terminar. Voy a destruirlos a ambos. Pero con cuidado. Metódicamente. Necesito que sufran como me han hecho sufrir. La señora García sonrió por primera vez esa mañana. Me caes mejor de lo que pensaba. Isabel Ruiz. ¿Qué necesitas de mí? La belleza de mi plan era su simplicidad. No iba a confrontarlos directamente ni hacer escenas dramáticas. En su lugar, usaría lo que sabía de ambos para volverlos locos lentamente. La fase 1 empezó de inmediato. Empecé a documentar todo, fotos de Javier saliendo para sus reuniones tardías. Grabando las horas que llegaba oliendo a perfume de Elena.
guardando cada mentira en un diario detallado. También empecé a ser la esposa perfecta de nuevo, cocinando sus comidas favoritas. Preguntando por su día. Siendo afectuosa y amorosa. Pareces más feliz últimamente, comentó Javier una noche mientras le masajeaba los hombros. He estado pensando en nuestro aniversario el mes que viene. Mentí con fluidez. Quiero planear algo especial. Quizás renovar votos. La culpa que cruzó su rostro fue deliciosa. Suena bien. ¿Cariño? Mientras. Empecé mi campaña psicológica contra Elena. Empezó pequeño, unas llamadas colgadas a su apartamento. Nada rastreable. Luego. La señora García. Sorprendentemente buena disfrazando la voz. Llamó a su agencia inmobiliaria preguntando por la agente rubia que se ve con hombres casados por la ciudad. Alguien llamó a mi oficina hoy. Me contó Elena en nuestra cita semanal de café. Dijeron cosas raras sobre mí saliendo con casados. Probablemente una broma. Pero me puso nerviosa. Qué extraño. Dije. Removiendo mi café con leche. Quizás una excelosa de tu hombre misterio. Quizás. Pero ¿cómo sabría alguien de nosotros? Hemos sido tan cuidadosos. No lo suficiente. Pensé. Pero solo asentí con simpatía. El genio real de mi plan era que iba a hacer que se destruyeran mutuamente. La paranoia de Elena la haría clingy y demandante. La necesidad de control de Javier lo haría alejarse cuando ella se volviera demasiado needy. Solo tenía que crear los puntos de presión correctos y ver su affair perfecto derrumbarse bajo el peso de sus propios defectos. Pero la fase final. La pièce de résistance. Sería el paquete, el que contendría algo tan calculado para destruir la cordura de Elena que nunca se recuperaría. Pasé semanas planeando qué iría en esa caja. Y cuando por fin lo decidí, sonreí por primera vez desde descubrir su traición. Pensaban que jugaban con una esposa inocente y confiada. No tenían idea de que enfrentaban a una mujer sin nada que perder. La guerra psicológica empezó en serio 3 semanas antes de enviar el paquete. Me había convertido en maestra del engaño. Jugando a la esposa amorosa mientras desmantelaba su pequeño affair perfecto desde las sombras. La señora García resultó ser natural en esto. Debería haber sido espía. Me dijo una tarde mientras revisábamos progresos. Esto es lo más divertido que he tenido desde que murió mi Antonio. La fase 1 funcionaba a la perfección. Javier se volvía cada vez más paranoico por mantener su doble vida. Empecé a hacer preguntas inocentes que lo hacían sudar, preguntando por sus noches tardías. Sugiriendo sorprenderlo en la oficina con cena. Mencionando cómo me encantaría conocer a sus nuevos colegas con los que trabajaba. Estás muy curiosa con mi trabajo últimamente. Dijo una noche. Con voz tensa. Solo echo de menos pasar tiempo contigo. Respondí. Besándole la mejilla. Siento que ya no hablamos. La culpa lo carcomía vivo. Exactamente como planeé. Empezó a traerme flores al azar. Siendo extra afectuoso. Sobrecompensando su traición de formas que me ponían la piel de gallina. Pero era Elena quien realmente empezaba a quebrarse. Las llamadas colgadas habían escalado. La señora García llamaba a horas diferentes. A veces temprano. A veces tarde. Y solo respiraba antes de colgar. Nada amenazante. Nada rastreable. Pero suficiente para poner a Elena siempre en alerta. Creo que alguien me vigila. Me confió en una cita de café. Parecía exhausta. Ojeras que ni el corrector caro ocultaba. Sigo recibiendo llamadas raras.
Y ayer juro que vi el mismo coche aparcado fuera de mi edificio 3 veces. El coche era del sobrino de la señora García, que le debía un favor y no preguntaba. Pero Elena no necesitaba saberlo. ¿Has dicho a la policía? Pregunté, jugando a la amiga preocupada a la perfección. ¿Qué les digo? Que recibo colgadas y veo coches. Pensarían que estoy loca. Se envolvió las manos en la taza de café como para calentarse. Quizás lo estoy volviéndome. No digas eso. Solo estás estresada. ¿Cómo van las cosas con tu hombre misterio? Su rostro se ensombreció. Eso es parte del problema. Ha estado distante. Distraído. Creo que su esposa sospecha. Perfecto. Javier se alejaba. Como predije. La presión que le ponía en casa lo hacía menos disponible para cenas románticas y escapadas secretas. La creciente necesidad de Elena probablemente lo volvía loco. Quizás dale espacio. Sugerí. Déjalo manejar lo de su esposa. Pero ¿y si cambia de idea? ¿Y si decide quedarse con ella? La desesperación en su voz era música para mis oídos. Lo he dado todo por él. Isabel. Volví aquí. Vivo esta vida secreta. Si me deja ahora. No terminó. Pero vi el miedo en sus ojos. Elena siempre había temido el abandono. Y yo activaba sistemáticamente cada inseguridad que tenía. La siguiente fase involucró su apartamento. La señora García tenía un amigo en la compañía de mantenimiento del edificio. Por 50 euros. Nos dijo cuando Elena estaría fuera por periodos largos. Nunca entramos. Nunca nada ilegal. Pero no lo necesitábamos. El edificio tenía paredes finas. Y el amigo de la señora García mencionó que el piso superior a Elena estaba vacío meses. Fue fácil arreglar trabajos de mantenimiento que involucraban mover muebles a horas raras, creando pisadas y golpes que filtraban abajo. Creo que alguien vive en el piso de arriba. Me dijo Elena frenéticamente por teléfono una noche. Oigo pasos. Muebles moviéndose. Pero el gerente dice que está vacío. Qué raro. Dije. Sentada en mi salón cómodo mientras mi marido se duchaba el aroma de su perfume. Quizás solo el edificio asentándose. Los edificios no se asientan en patrones. Isabel. Alguien está ahí arriba. Y lo hace a propósito. La paranoia se extendía en ella como veneno. Empezó a llamar a Javier más. Demandando más tiempo. Pidiéndole quedarse más a menudo. Pero Javier sentía la presión de ambos lados, yo en casa preguntando. Elena volviéndose clingy y demandante. Su affair perfecto se volvía una pesadilla para ambos. El golpe final vino cuando el sobrino de la señora García siguió a Elena al supermercado y accidentalmente chocó con ella en el parking. Disculpe. Dijo cortés. ¿No es usted la mujer que ve a Javier López? Luego se alejó antes de que respondiera, dejándola en shock. Esa noche, Elena llamó a Javier en pánico. Lo supe porque escuché en la extensión del dormitorio mientras Javier tomaba la llamada en su estudio. Alguien sabe de nosotros. Susurró frenética. Un extraño me abordó hoy. Sabía tu nombre. Javier. ¿Cómo sabía tu nombre? Cálmate. Dijo Javier. Pero oí el miedo en su voz. Estás paranoica. No estoy paranoica. Alguien me vigila. Me sigue. Me llama. Y ahora sabe de nosotros. ¿Y si se lo dice a tu esposa? Nadie le dirá nada a Isabel.
dijo Javier firme. ¿Te imaginas cosas? Pero oí la duda en su voz. El perfecto y controlado Javier López empezaba a quebrarse bajo la presión. Era tiempo de la fase final. Tiempo de enviar el paquete que los destruiría a ambos por completo. Mientras colgaba y oía a Javier pasear en su estudio. Sonreí en la oscuridad. Mañana prepararía el paquete que haría gritar a Elena lo suficiente para despertar al barrio entero. El paquete llegó a la puerta de Elena exactamente a las 8:45 de esa mañana de martes. Como planeé. Dentro de la caja envuelta con cuidado había 3 ítems que la destruirían por completo: una memoria USB, un sobre Manila y algo que activaría su trauma infantil más profundo. Pero déjame empezar por lo que pasó la noche anterior. Porque Javier también recibió su parte de la venganza. Había pasado semanas preparando este momento. Y la noche del lunes fue cuando por fin revelé mi mano a mi marido infiel. Javier llegó a casa a su hora usual. Esperando otra noche de mentiras y engaños. En su lugar. Me encontró sentada en el salón con una copa de vino y un portátil abierto en la mesita. «Hola. ¿Cariño?», dijo, aflojando la corbata. «¿Cómo fue tu día?». «Iluminador», respondí calmada. «Siéntate. Javier. Necesitamos hablar». Algo en mi tono lo congeló. «¿Qué pasa?». «¿Sé lo de Elena?». El color huyó de su rostro. Por un momento. Pareció que lo negaría. Pero vio la pantalla del portátil. Había compilado todo: extractos bancarios, recibos de restaurantes, cargos de hoteles, fotos que tomé de él entrando en su edificio. 8 meses de evidencia en orden cronológico perfecto. «Isabel. Puedo explicarlo». «No hace falta. Lo sé todo. Los pagos de alquiler. Las joyas. Las mentiras sobre trabajar tarde. Incluso sé de tus planes de divorciarte en nuestro aniversario». Tomé un sorbo de vino. Saboreando su shock. ¿De verdad pensabas que era tan tonta? Javier se hundió en la silla. Su compostura perfecta quebrándose al fin. ¿Cuánto hace que lo sabes? Lo suficiente para planear en consecuencia. Cerré el portátil y le sonreí. Verás. Mientras tú y mi mejor amiga jugabais a las casitas, yo también he estado ocupada. Mañana por la mañana, Elena recibirá un paquete muy especial. ¿Y tú? Mi querido marido. Verás explotar tu pequeño affair perfecto de la forma más espectacular posible. ¿Qué has hecho? Su voz era un susurro. Hice lo que deberías esperar de alguien que conoces hace 12 años. Luché de vuelta. Me puse de pie, alisando mi vestido. Ah. Y Javier. Haz una maleta. Dormirás en un hotel esta noche. Ya cambié las cerraduras. El pánico en sus ojos fue hermoso. Isabel. Por favor. Podemos arreglarlo. Terminaré con Elena. Iremos a terapia. Demasiado tarde. Elegiste cuando decidiste que ella valía perderlo todo. Enhorabuena. Estás a punto de perderlo todo. Le di un sobre Manila. Papeles de divorcio. Me quedo la casa. La mitad de tus activos. Y tu dignidad. Mi abogada se pondrá en contacto. Javier abrió el sobre con manos temblorosas. No puedes hacer esto. Lucha si quieres. Me encantaría verte intentarlo. Con la evidencia de tu affair que planeo compartir con los socios de tu bufete.
Los registros financieros mostrando que has robado de nuestras cuentas conjuntas para pagar a tu amante. Las fotos de ti entrando en su apartamento. Reí suavemente. Por favor. Lucha. Me encantaría. Entonces le conté del paquete. Ahora mismo. Elena duerme tranquila en el apartamento que pagas. Llevando las joyas que le compraste. Soñando con vuestro futuro juntos. Pero mañana por la mañana. Descubrirá cosas muy interesantes sobre el hombre con quien duerme. ¿Qué cosas? Para empezar, verá cada mensaje que me enviaste quejándote de ella. ¿Recuerdas cuando la llamaste pegajosa y desesperada después de que quiso pasar el fin de semana juntos? ¿O cuando dijiste que su necesidad constante de validación era agotadora? Guardé todo. El rostro de Javier palideció. ¿No lo harías? Oh. Sí lo haría. También verá las fotos que tomaste de ella durmiendo y enviaste a tus colegas de la universidad presumiendo de tu amante caliente. Y la grabación donde le dijiste a tu hermano que solo la usabas para sexo hasta aburrirte. Nada de esto era verdad. Pero Javier estaba demasiado pánico para pensar claro. La culpa y paranoia que había construido semanas lo hizo creer que quizás lo había hecho. Pero la obra maestra real. Continué. Es la prueba de embarazo falsa. ¿Qué? El mayor miedo de Elena, además del abandono, es quedar embarazada y ser dejada sola. Así que incluí una prueba positiva con una nota supuestamente de su médico. Junto a registros médicos mostrando que has estado consultando secretamente por una vasectomía porque nunca quieres hijos con ella. Javier parecía a punto de vomitar. Sabrá que es falso. ¿Lo sabrá? En su estado paranoico actual. Después de semanas sintiéndose vigilada y seguida. Después de que te alejes. Creerá cada palabra. La belleza de mi plan era que los destruiría a ambos. Elena sería devastada por la traición. Y Javier tendría que lidiar con su colapso emocional completo. Su affair perfecto se volvería una pesadilla de acusaciones. Lágrimas y destrucción mutua. Y eso es exactamente lo que pasó. A la mañana siguiente. Mientras los gritos de Elena resonaban por la calle Serrano. Me senté en mi coche viendo el caos desplegarse. Llegaron paramédicos. Vino la policía a investigar. Y Javier recibió la llamada que lo perseguiría para siempre. Está en el hospital. Me dijo después. Con voz rota. En observación psiquiátrica. Intentó hacerse daño después de abrir el paquete. Sentí un momento de shock genuino. Quería destruirla. Pero no esperaba que llegara tan lejos. La policía quiere interrogarme sobre el paquete. Continuó Javier. Piensan que podría estar conectado al acoso que ha reportado. ¿Y lo está? Pregunté inocentemente. No sé. No sé nada ya. Me miró con algo que podría ser respeto mezclado con terror. ¿Realmente lo hiciste? ¿Nos destruiste a ambos? No. Javier. Os destruisteis solos. Yo solo aseguré consecuencias. 6 meses después. Javier y yo estábamos divorciados oficialmente. Perdió su trabajo cuando el affair se hizo público. Y Elena volvió a Barcelona tras su salida del hospital. Nunca se hablaron de nuevo. En cuanto a mí, me quedé la casa. Empecé mi propia agencia de publicidad. Y aprendí que la venganza, cuando se ejecuta bien, puede ser el plato más satisfactorio de todos. Algunos dirán que fui demasiado lejos. Pero cuando alguien te traiciona con tu mejor amiga, te roba dinero, confianza y futuro, a veces ir demasiado lejos es exactamente lo suficiente.
Los gritos en la calle Serrano esa mañana no fueron solo el colapso de Elena. Fueron el sonido de la justicia sirviéndose un paquete calculado a la vez.